Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, vamos a imaginarnos un mundo donde no hay división o dificultades o problemáticas o discusiones doctrinales porque solamente hay una religión, una sola religión a nivel mundial. Entonces, esta religión a nivel mundial, estoy hablando obviamente de un caso hipotético, ¿no? Pues simplemente para mostrarles a ustedes algo bien interesante. Resulta que pues, se nos habla de que fraternizar, hay una hermandad, una fraternidad social, caminar juntos y cosas de esas que yo creo que eso tiene un sentido profundo y real, verdadero. Pero existe un común denominador en este caminar juntos y fraternizar, que es Dios. Bien, porque al fin y al cabo, pues todas las religiones tienen un Dios. Mire usted, el Dios de los judíos es Yahvé, ¿no? Con sus patriarcas, Abraham, bien. Usted habla con los musulmanes y también tienen un Dios, Alá, su profeta Mohammed. Habla ustedes con los de la India, una multiplicidad de dioses, pero también hay una realidad por ahí divina, ¿no? Y unos libros sagrados, correcto. Usted habla con algunas tribus africanas o de la Amazonía y también van a tener sus expresiones cúlticas y alaban a un Dios. Bueno, entonces hay un común denominador aquí, que es Dios. ¿Listo? Pero el problema es que si hablamos de Dios sin religión, entonces es lo complicado acá. Porque mientras hablemos de Dios, pues todos vamos a ser hermanos, ¿no? Hay un Dios por ahí, ¿no? Y ese Dios pues nos hermana. Y entonces si hablamos así, todas las religiones tienen su Dios, tú tienes tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, pues entonces aquí no nos compliquemos por cuestiones de doctrina, ni por apologéticas, ni por libros sagrados, ni por liturgias, ni por cultos. No nos preocupemos por eso. Sabemos que hay un Dios por ahí, un referente que es el que nos puso aquí en la tierra porque no vinimos y no salimos así por generación espontánea. Entonces a ese Dios vamos a hablarle. Ustedes los musulmanes le oran a Alá, ustedes los judíos a Dios Yahvé, ustedes los que creen en África, los que creen en esa piedra, y ustedes los que en la Amazonas, los que creen allí en la madre tierra, y ustedes los protestantes que creen en muchas cosas, pues también pueden creer. Y ustedes los católicos, pues sigan ustedes con sus misas y yendo al Santísimo y celebrando la Eucaristía, no hay problema. El problema aquí entonces es mirar qué es lo que afecta al ser humano, ¿no? Tenemos que pensar más en el planeta, en donde vivimos, en las fuentes hidrográficas, en la ecología, el calentamiento global. Tenemos que pensar en las guerras, que tiene que haber paz, tenemos que tratar de solucionar el hambre que hay aquí en este mundo tan terrible, tratar las enfermedades, darle de comer al hambriento y tantas cosas que necesita este ser humano para que viva bien, ¿no? Y si a usted le sirve orar a su Dios y usted a su Dios, pues háganlo, porque no vamos a discutir por ese tipo de cosas. Entonces, pues eso, ¿qué es? El problema es que toda religión tiene una moral, tiene un culto y tiene una doctrina. Es decir, toda religión tiene eso. Toda religión tiene eso. Entonces, ¿qué moral tienen los musulmanes? ¿Qué moral tiene el protestante? ¿Qué moral tiene el católico? ¿Qué moral tiene el que es ateo? Porque ese también hay que incluirlo. ¿Y qué moral y cómo manejan las cosas el que cree en el demonio? Ustedes saben que hay iglesias satánicas, templos satánicos, cultos satánicos. Y como estamos en un mundo donde no nos podemos excluir ninguno, no podemos hacer este tipo de sesgos ni descalificaciones porque todos somos hermanos, Entonces, ¿cómo vamos a descalificar al que adora a Satanás? Pues seríamos excluyentes y estamos discriminando, y no se trata de discriminar. Existe un mundo diverso, existe la diversidad y todos tenemos que participar. Y si usted cree en el demonio, pues hágale, hermano, crea en el demonio, no vamos a calificar por usted. De todas maneras, usted es hijo de Dios.
Por el hecho de ser persona humana con dignidad, usted es hijo de Dios. Así sigue usted adorando a las brujas, al demonio, haciendo sus ungüentos, sus saumerios, haciendo hechizos, haciendo amarres, trayendo malestar, no importa. Sigue en esas cuestiones. Usted que sigue adorando allá a la madre tierra y cree que es la que le provee todo, y la lluvia, y la yuca, y la papa, y todas las cuestiones, que cree que es la que le provee a usted todo eso, pues crea en eso. Usted que cree en esto, lo importante entonces es que, hermano, que no peleemos por cuestiones doctrinales, no peleemos por cuestiones de libros, ni de liturgias, ni de esas cosas. Cada grupo y cada etnia pues tiene su manera de expresar a su Dios. Lo mismo el ateo. El Dios del ateo es el mismo. No cree en nada, pero sí cree en lo que él piensa, sí cree en su postura, sí cree en la Trinidad, cree en algo. Ateo no hay. Y ese es su Dios. Lo que él piensa, lo que él dice, lo que dijo Carlos Marx, lo que afirmó Lenin, lo que afirmó la guerrilla en Colombia, todo ese es su Dios para el ateo. Entonces, de todas maneras, el ser humano siempre tiene que creer en algo. Pero aquí pensemos en lo que pasa aquí en la tierra, hermano. Hay mucha hambre, hay mucho desconcierto, hay mucha guerra, mucho conflicto, muchas amenazas de muchas cosas. Hombre, hermanémonos, dejémonos de pelear por tanta cosa y tratemos de ir bien. Entonces, pensar así es hacerse una gran pregunta. ¿Para qué entonces Cristo se inmoló en la cruz? Oiga. ¿Para qué tanto padecimiento en la cruz? ¿Qué sentido entonces tiene la realidad de la redención? ¿Hay pecado o no hay pecado entonces? Porque si se trata simplemente de manejar cuestiones de orden inmanente aquí en la tierra, calmar el hambre, darle de comer al pobre, construir vivienda para el pobre, darle salud al pobre, cuidar este planeta, con todas las cosas que pueden hacer para cuidarlo, y todo eso para que el hombre viva bien, tratemos los conflictos, vamos a tratar de que exista paz, de que exista seguridad en nuestro mundo, y eso es bien complicado. Porque se pierde la realidad de orden trascendente. ¿Qué pasa después de la muerte? Y si todas las religiones tienen su verdad, entonces dice, bueno, entonces Jesucristo que se dijo, nuestro Señor Jesucristo que se dijo que Él era la verdad, entonces ¿qué? Cuando se habla de crear una sola religión, es esta es la religión, que cada uno adore a Dios como quiere. Y si eso le sirve para que esté tranquilo en su conciencia o en su corazón o como sea, hágale, hermano. Pero aquí tenemos que trabajar es por lo fundamental, la persona humana. Vamos a acabar con las guerras, vamos a acabar con el hambre, vamos a acabar con todo este mundo. Entonces uno dice, ¿y quién está proponiendo eso? ¿De dónde salió eso? ¿Cuál es el origen de esos planteamientos? Toda religión, entonces, teniendo una moral, un culto y una doctrina, entonces uno siempre se hace esa pregunta última. De todo ese abanico y pluralidad de religiones, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? La pregunta que le hace Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y la tenía ahí frente. Cuestionémonos esto. ¿Qué es la verdad? Jesucristo entonces, ¿qué? ¿Uno de tantos? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, queridos amigos católicos, pero pienso desarrollar este video con un tema que es bastante triste y complejo a veces de tratar. Más que todo por el protagonista, ¿no? Pues un sacerdote, el padre Cuesta, que ha decidido retirarse de la Iglesia Católica. Bien. Y en virtud de este retiro, dice que va a ir a trabajar a iglesias católicas independientes. Es ahí el tema que yo quiero tratar. No voy a hacer referencia a alguna de los motivos por los cuales el padre Cuesta se retiró de la Iglesia Católica, no. Hay otras personas que han elaborado unos videos y han dado sus comentarios respecto a esto. La Iglesia Católica pasa momentos muy complejos y esta es otra herida, otro latigazo, otra lágrima, ¿no?, al cuerpo de Cristo. Y entonces, a mí me llama la atención es la gente, el pueblo de Dios, que simpatizaba con este sacerdote o simpatiza con este hermano sacerdote. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué son las iglesias católicas independientes? ¿Eso existe o no existe? Pues entonces yo quiero desde mi realidad como sacerdote y el conocimiento que la Iglesia nos ofrece para precisar doctrina, porque me preocupa mucho el pueblo de Dios que de pronto se vaya a confundir y pierda el objetivo, el enfoque sobre las simpatías a un sacerdote y la doctrina de la Iglesia. El padre Cuesta dice que él sigue siendo católico, que él ama a la Iglesia, que ama al Papa, entonces que sigue siendo presbítero. Entonces, bueno, entonces si ama al Papa, ama a la Iglesia, y sigue siendo católico, ¿por qué se va de la Iglesia Católica? Esa es la pregunta que yo siempre me he formulado desde que me enteré de esto. Pero ahora sí, esto es para la gente, el pueblo de Dios. ¿Qué son las iglesias católicas independientes? ¿Existe eso o no existe? Su denominación es muy plural. Es decir, estas iglesias católicas independientes son de distintos tonos, colores, son muy diversas, ¿no? Según los autores o las perspectivas de los diversos estudios que analizan todo este fenómeno de las iglesias independientes, se habla de pequeñas iglesias episcopales independientes, iglesias irregulares o no canónicas, es decir, que no están en derecho canónico, ¿no? Para simplificar, podemos entonces decir lo siguiente: las iglesias católicas no reformadas, formadas por creyentes que se confiesan católicos, pero que rechazan de forma grupal la autoridad jerárquica del obispo de Roma. Esas son las iglesias católicas independientes. ¿Cuáles? Las formadas por creyentes que se confiesan católicos, como el padre Cuesta, yo soy católico, pero rechazan de forma plural la autoridad jerárquica del obispo de Roma. Pero ya soy católico, pero ya no obedezco al Papa. Entonces vamos a la parte doctrinal. Que esto es para usted, querido hermano, que está viendo este canal, que se siente también pronto bastante perplejo por la salida de este sacerdote y de la Iglesia Católica, que tal vez usted lo seguía, simpatizante de él. Entonces, ahora eso también se tiene muchas preguntas. ¿Existen iglesias católicas independientes? Pues aquí estamos dando el concepto, la noción, y vamos a mirar si sí o si no. A ver, Jesucristo, vamos a la doctrina. Jesucristo fundó una iglesia, quiso edificar una iglesia, ¿no? Edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 16, 18. Bien. Y la edificó sobre Pedro y los apóstoles, ¿no? Es una iglesia apostólica. Bien. Donde Jesucristo es la piedra angular y los apóstoles son las bases. Esa iglesia el Señor la dotó, ¿no?, con apóstoles, profetas, maestros, evangelizadores. ¿Para qué? Para consolidación y mejor estructura de esa iglesia, de ese cuerpo. Bien. Esa iglesia está conformada por todos los bautizados. Todos los bautizados hacen parte de ese cuerpo. Ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo Jesús. Y esa iglesia es base y columna, ¿no?, y fundamento de la verdad. Es decir, que en esa iglesia está y reposa la verdad. ¿Por qué?
Porque esa iglesia está constituida por la verdad, que es Cristo Jesús, está constituida por la verdad, que es la cabeza, que es Cristo Jesús, está alimentada y nutrida y guiada y auspiciada y fortalecida con el Paráclito, el otro Paráclito que envió Cristo Jesús, es decir, el Santo Espíritu. Entonces, esa iglesia tiene congruencia, tiene cohesión. Cuando se habla de iglesia católica independiente o iglesias católicas independientes, entonces uno dice, espérese un segundo. Eso de independiente, ¿qué significa? Que ya no depende. Independiente significa que no dependo. ¿No depende de qué? De muchas cosas de ese cuerpo. No dependo de la autoridad del Papa, no dependo de una realidad de orden canónico, no dependo de algunas situaciones de orden litúrgico, ya no dependo de eso, pero sigo siendo católico. El término es bastante ambiguo y el término obviamente es un término verdaderamente eufemístico. Todo aquel que se separa de la iglesia, es decir, que se independiza de la iglesia, que ya no hace parte de la iglesia, que ya no depende de la iglesia, no puede ser católico. Pues ¿cómo? Si se independizó. El Evangelio según San Juan nos narra cómo Jesucristo le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos una vez, apacienta mis ovejas 2 veces. Es decir, que a Pedro le dio la autoridad, la facultad, la potestad, ¿no?, de pastorear, de pastor de unos corderos, los obispos, y de las ovejas, el pueblo de Dios, las ovejas. Cuando el cuerpo de Cristo, cuando los corderos, es decir, los obispos y las ovejas, se salen de ese pastoreo, es decir, de ese rebaño, ya no pueden ser católicos. Será una iglesia independiente, sí. Una iglesia individualizada, sí. Una iglesia con otro nombre, sí, pero católico, no. Entonces, como el término trae veneno, ¿no? Iglesia católica independiente. Entonces yo le digo al hermano católico, ¿no?, pero que sigue a este sacerdote, al padre Cuesta, por favor analiza muy bien la doctrina. La Iglesia Católica es columna y fundamento de la verdad. La Iglesia Católica es una de las notas características de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Una, santa, católica y apostólica. Entonces, si es una, es una. Cuando se dice Iglesia Católica independiente es que ya dejó de ser una, porque se independizó. No nos dejemos engañar, ¿no?, en cuanto a la terminología y el concepto. Oremos más bien por todas estas cosas que están pasando en la Iglesia Católica. El retiro de este hermano sacerdote de la Iglesia Católica pues es una herida más a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Es un latigazo más al cuerpo de Cristo. Es una lágrima más que se desliza por la mejilla del rostro de Cristo. Todos nosotros, los sacerdotes, hemos causado tanto daño, pero tanto profundo daño al cuerpo de Cristo, que uno tiene que estar muy arrepentido, pero muy arrepentido. Que uno debe llorar lágrimas de sangre, que por nuestro antitestimonio nos hemos llevado por los pies a tanta gente ingenua, tanta gente buena, que confió en nosotros y que nosotros no supimos valorar, no supimos amar, no supimos reconocer allí al mismo Cristo. Es como para uno ponerse a llorar. Por eso uno debe estar en este tiempo en profunda oración, de rodillas frente al Señor,
pidiendo perdón, mucho perdón, pero mucho perdón por lo que uno ha hecho con las ovejas. Esto es una llamada de atención a todos nosotros los sacerdotes. Creo que debemos orar los unos por los otros, pero más que todo, orar por aquellas ovejas que el Señor nos ha encomendado, porque somos pastores de almas. No debemos pensar en el dinero de esas ovejas, ni en buscar altas pretensiones y profundos sueños. El Señor no nos llamó a eso, aunque esos sueños y estas cosas puedan ser legítimas. Pero yo creo que el Señor nos mandó fue a cuidar un rebaño, a conducirlo, a orientarlos, a acompañarlos, no a confundirlos. Otra herida a la Iglesia Católica. Otro sacerdote. Que el pueblo de Dios no se confunda y que sepa que la Iglesia Católica pues tiene un vicario. Malo, bueno, regular. Eso ahorita no lo vamos a desarrollar. Pero ha dejado un vicario. Y ese vicario es el que pastorea para que el cuerpo de Cristo se consolide. Todo aquel que se sale del rebaño, ¿no?, hiere al cuerpo. Un solo miembro que sufre, que se lamenta, hiere al cuerpo. Y si se independiza ese miembro, pues ya no hace parte del cuerpo. Ya no hace parte del cuerpo. Así diga que sí es católico. No es así. Ore mucho por nosotros, los sacerdotes. Y debemos orar por el presente y futuro de este sacerdote Mauricio Cuesta. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.